sobre un aspecto importante en la monitoría hemodinámica, que es la inclusión de las tecnologías no invasivas. Ya acabamos de ver todo el impacto que el ultrasonido y la inclusión ahora de la inteligencia artificial al ultrasonido pueden generar en las diferentes áreas del cuidado intensivo. Yo voy a enfocarme un poco más estrictamente en el escenario de la sepsis. Quiero aclarar en mis conflictos de interés que trabajo para la industria farmacéutica como speaker para diferentes laboratorios y realizo investigación patrocinada por la industria. Sin embargo, esta conferencia no tiene ningún patrocinio de la industria. La hago como una invitación que el equipo de ingeniería biomédica y en cabeza de él, el liderazgo del doctor Rojas, pues ha tenido la deferencia de invitarme. Cualquiera de las inquietudes que puedan surgir de esta presentación, pueden contactarme directamente escaneando este código QR para cualquier duda o inquietud, incluso más allá del contexto de lo que voy a referirme en este momento en mi presentación. Quiero empezar lógicamente diciendo que las medidas del monitoreo hemodinámico, después de ver todas estas presentaciones, es claro que está cambiando y es claro que se está adentrando cada vez más en volverse más prácticas, más fáciles, y quiero que con tres mensajes principales de mi presentación podamos fortalecer los conceptos que ya hasta el momento llevamos. Uno de ellos es tratar de definir un poco cómo funciona la biorreactancia, en especial detallar las diferencias que pueden existir entre este sistema de vigilancia hemodinámica y otros sistemas que previamente existían, y lógicamente enfocarnos en el escenario de la sepsis y en el cuidado intensivo, sobre todo para mirar qué impacto podemos encontrar utilizando este tipo de tecnologías, en especial con las ventajas que tienen el manejo adecuado y organizado de los fluidos. Los últimos 100 años en tecnología han mostrado cómo poco a poco la tendencia de la hemodinamia ha pasado de esas medidas estáticas a medidas más dinámicas que incluyen no solamente los análisis de contorno de la curva de presión arterial, sino que, como vimos ahora en la presentación anterior del doctor Santa Cruz, en la evaluación de cavidades ya no de una manera estática, sino de una manera dinámica e incluido con unos algoritmos que me permiten identificar de manera más precisa los estados de volemia. Pues dentro de todo ese aspecto de las ventajas que tienen los sistemas de vigilancia hemodinámica, pues lógicamente aparecen retos que van desde la limitación que pueden existir para algunos de los sistemas y para algunos de los estándares de medición que nosotros utilizamos, en donde quizás si, por ejemplo, como lo ven en la diapositiva, el paciente tiene ventilación espontánea, vamos a encontrar que algunos sistemas, como los de análisis de contorno de la curva de presión arterial, podrían ser imprecisos, y como otros sistemas que, si bien son precisos, al ser no sistemas continuos, sino que son sistemas operadores dependientes, pueden generar la difícil evaluación continua del monitoreo del gasto cardíaco o de otras variables hemodinámicas. Entonces, es aquí cuando comenzamos a encontrar un punto de equilibrio entre la parte no invasiva y la parte continua, y es donde quiero de pronto enfocar parte de mi presentación. Lo primero que quiero aclarar, porque muchos de los que hablan o entienden del concepto de biorreactancia aclaran siempre la diferencia que existe con su predecesor, que es la bioimpedancia. He traído las dos fórmulas de cómo se calcula el volumen sistólico, tanto con una tecnología y con la otra, no con el ánimo de generar confusión y mucho menos en un espacio donde hay expertos en ingeniería biomédica, sino tratando de establecer las diferencias que se reconocen claras entre la bioreactancia y la bioimpedancia, en donde, si bien para la estimación del volumen sistólico tomamos como referencia el tiempo de eyección ventricular y además el flujo máximo de la aorta, definitivamente la bioimpedancia toma como parámetros de relevancia un aspecto fundamental que radica en su limitación y por eso hoy por hoy no se está utilizando, que es la amplitud que se genera de ese cambio de voltaje cuando pasa el fluido de la aorta a través del tórax entre dos electrodos que tienen una localización específica. Esto es muy similar a lo que sucede con los sistemas transistores en modulación de AM, que básicamente tienen la ventaja de que pueden llegar lejos en distancia, pero al ser unas ondas muy amplias y lentas, favorecen la interferencia y en cuidado intensivo
tenemos muy sujeto este aspecto a generar ruido, sobre todo generado por los sistemas de monitoreo adicionales, por los ventiladores e incluso esa distancia y ese contacto entre los electrodos y la piel puede verse afectado en la bioimpedancia por cambios en la temperatura o en la humedad del paciente. Todos estos aspectos obligaron a buscar una estrategia que no dependiera de la amplitud, sino que dependiera de la frecuencia y de las otras capacidades conductivas que tiene el tórax, como son la reactancia y la capacitancia. Y aquí es donde la bioreactancia entra a jugar un papel importante y formaría un parangón con la frecuencia modulada, en donde tenemos casi 100 veces más capacidad de velocidad y de movimiento de la onda, lo cual disminuye sustancialmente la interferencia que se generaría y lógicamente todos los aspectos que limitaban la bioimpedancia en su momento. La, digamos, fase más importante de interpretación de la bioreactancia es ese cambio que se produce en la amplitud y lógicamente ese cambio de fase que se da en el voltaje y que permite estimar esa reactancia del tórax y que conocemos nosotros como cambio de fase. Ese cambio de fase básicamente genera un retraso en la propagación de la onda hasta el momento en que es interpretada por el monitor, y es a través de ese retraso en el tiempo o ese cambio de fase que nosotros hacemos la estimación del volumen sistólico. ¿Cómo funciona el sistema de bioreactancia ya en la práctica clínica? Con la colocación de 4 electrodos que hacen una especie de caja a nivel del tórax, donde la distancia no es lo relevante ni la posición de los electrodos en el tórax, sino el hecho de que de manera independiente, a una velocidad que va de los 75 kilohertz, este sistema interpreta la resistencia y la reactancia a través de los electrodos superiores e inferiores, y ese cambio de amplitud del lado derecho y del lado izquierdo posteriormente se integran en un monitor que nos muestra de manera muy esquemática lo que nosotros conocemos como el pico del flujo, de la amplitud del flujo a través de la aorta y el tiempo de eyección ventricular, que con la inclusión de un sistema que hace perfecta sinergia con el trazado electrocardiográfico, integraría la máxima amplitud de la frecuencia o lógicamente del flujo aórtico con el volumen sistólico estimado a través de esta fórmula que ustedes ven aquí, y por ende estimamos el gasto cardíaco. Y con la introducción de unos datos que tienen que ver con el género, con el peso y con la talla de nuestro paciente, incluyendo lógicamente también la edad, nosotros vamos a poder hacer las indexaciones respectivas. ¿Cómo integra todo el sistema de bioreactancia esta información? Generalmente vamos a ver, lógicamente, en el monitor se ven solo algunos de estos parámetros: la amplitud de la aorta, los trazados electrocardiográficos, ese punto de flujo o que se llama también DICOM, y que finalmente se traduce en el tiempo de eyección ventricular en los dos puntos en que este corta el eje de cero y por ende nos establece tanto el tiempo de eyección como el delta del cambio. Con toda esta información, lo que queremos de pronto resumir es que con los sistemas no convencionales o no invasivos, como de pronto hoy por hoy se conocen más comunes, podemos tener la misma presencia de datos que podemos encontrar en los sistemas llamados antes invasivos o mínimamente invasivos, desde el gasto cardíaco, la resistencia periférica total, etcétera. Pero también vamos a tener unos datos de hemodinamia llamada no convencional, que está apenas en proceso de construcción de evidencia, donde está la potencia cardíaca, que tiene mucha aplicación en la parte cardiovascular y especialmente en pacientes con falla cardíaca avanzada, y también otros aspectos que se están cada vez más adentrando en el escenario de la estimación del contenido de fluido, como es el contenido de fluido intratorácico, que en pacientes con deficiencia o deterioro de la función renal ha ido mostrando cada vez más una buena correlación con el estado de la ultrafiltración. Pero de todos estos aspectos, y en el que me quiero enfatizar a raíz de esta presentación, es que este sistema tiene un software integrado que nos permite identificar la respuesta a fluido, ya sea por elevación pasiva de las piernas o por reto de fluidos. ¿Cómo funciona este formato? Pues básicamente a través de una
interfase visual del monitor muy sencilla, nosotros podemos tomar la decisión en un paciente que tenga los parámetros que nos hagan estimar que se encuentra en un estado de shock séptico o de sepsis severa y que tenga adicionalmente la duda de si debo o no hacer el manejo con fluidos. A través de algoritmos muy sencillos yo puedo hacer elevación pasiva de las piernas o puedo hacer reto de bolos e interpretar la respuesta a fluido que el monitor me muestra de manera muy interactiva. Esto debemos recordar cuando hablamos de la elevación pasiva de las piernas, sobrepasa las limitaciones que tienen otras estimaciones de volumen, como son la presencia de arritmias, la programación del ventilador, la presencia o no de respiraciones espontáneas y también los trastornos de distensibilidad que, como ustedes saben, limita la interpretación de los sistemas que analizan los contornos de la curva de la presión arterial. Si hay 5 aspectos importantes que debemos tener en cuenta cuando hacemos estimación de la elevación pasiva de las piernas, y es que debemos hacer un cambio en la posición de nuestro paciente con la cabecera. No se debe evitar, se debe evitar tocar al paciente durante ese tiempo. La estimación del volumen sistólico, al igual que sucede con el ultrasonido, debe ser en tiempo real y lógicamente debemos tratar de mirar si estos cambios se restituyen al volver el paciente a la posición inicial. Ahora, entremos en estos últimos minutos a ver un poco la evidencia en sepsis y tratando de ser un poco simple en la forma de mostrar el enfoque de un paciente en sepsis, que claramente no lo es, nosotros trataríamos en un paciente que tenga hipotensión asociada o no a signos de hipoperfusión, especialmente cuando nosotros tenemos hiperlactacidemia o alteración en algunos de los biomarcadores, determinar cómo podríamos optimizar o el gasto cardíaco, el volumen sistólico y por ende el aporte de oxígeno, ya sea con fluidos, con vasopresores o con inotrópicos. ¿Qué nos tiene la evidencia para decir? Quiero mostrarles 2 estudios. Uno de ellos es un estudio retrospectivo realizado en la Universidad de Kansas, donde básicamente con estimación de biorreactancia del volumen sistólico comparado con el manejo usual, se demostró que al utilizarlo en los pacientes recién ingresados a la unidad de cuidado intensivo durante las primeras 4 horas, se lograba un impacto sustancial y significativo en los tiempos de estancia, en el porcentaje de requerimiento de ventilación mecánica y en la progresión de requerimientos de terapia sustitutiva renal, representando un impacto en costos con una reducción cercana a $14,000 por paciente. Este, que era un estudio retrospectivo, fue después validado por un clinical trial generado especialmente por el grupo de Boston en cabeza del doctor Douglas Hansen, en el que básicamente se aleatorizaron 2 grupos a tratamiento. Uno, el manejo usual de los fluidos y el otro, el manejo de fluidos orientados con los cambios en la elevación pasiva de las piernas y estableciendo un punto de corte del 10%, estimaron como desenlace el balance neto de fluidos como desenlace primario, con la hipótesis de que guiándolo a través de sistemas de biorreactancia se lograría un balance neto a las 72 horas o al egreso a cuidado intensivo de manera significativamente menor. Y es lo que vimos nosotros en este estudio. Este fue el protocolo en el que básicamente si el paciente tenía un delta de cambio del volumen sistólico mayor del 10%, se le administraba fluido y si no, se le administraba vasopresores y lógicamente el protocolo en su dinámica evaluaba la perfusión tisular. Lo que mostró este estudio fue básicamente que el impacto en el balance de fluidos fue superior a favor de la utilización de la estimación objetiva del cambio del volumen sistólico con sistemas de biorreactancia, pero adicionalmente hubo una disminución significativa en el requerimiento de ventilación mecánica, como lo mostró el estudio de Leighton, y también en la terapia sustitutiva renal, y fue uno de los aspectos que llevaron a la conclusión. Con esto, lo que podemos decir es que si nosotros vamos a las guías y vamos a los estudios, la tendencia es a utilizar medidas dinámicas. Ojalá aquellas que nos permitan evaluar la respuesta a la elevación pasiva de piernas. Pero cuando nosotros evaluamos hasta dónde el personal de salud es capaz de llevar a cabo este tipo de estrategias, les quiero mostrar que la compliance a llevar las guías de manejo de fluido de la campaña Sobreviviendo la Sepsis son muy bajas. Lo que sí se ha visto es que el tener tecnologías como la biorreactancia o tecnologías que sean de fácil acceso en los escenarios de emergencia, mejora la compliance con los parámetros que sugieren las guías internacionales del manejo a la sepsis. Ahora, miremos otro escenario y es que nosotros no tengamos la posibilidad de ver
si mi paciente es respondedor o no. Este es un estudio muy interesante en donde enmascararon la capacidad de respuesta de los pacientes durante una evaluación prospectiva del manejo de pacientes con sepsis. Cerca del 85% de estos pacientes con shock eran sépticos y básicamente de manera enmascarada tenían divididos los pacientes como respondedores o no respondedores. Lo que se dieron cuenta los autores al evaluar este estudio es que los médicos no fueron capaces de diferenciar entre un grupo y el otro y el manejo de fluido fue indistinguible entre ambos grupos y más aún aquellos que por no identificar que el paciente ya no era respondedor, administraron más fluido del requerido, tuvieron una mayor frecuencia de progresión a deterioro de la función renal y una tendencia a mayor mortalidad. Lo que concluyen los autores es que definitivamente en ausencia de una evaluación formal hemodinámica no es posible clínicamente identificar qué paciente es o no es respondedor. Ahora vayamos para finalizar en la factibilidad de hacer un monitoreo hemodinámico no invasivo en un escenario como la urgencia. Y este es un estudio publicado muy recientemente donde se evaluaron varias tecnologías, LIDCO, biorreactancia, USCON y la ultrasonografía. Y utilizando unos protocolos de factibilidad y repetibilidad, donde el 40% de los pacientes incluidos fueron sépticos, se encontró que los sistemas no dependientes de operador lograron la mayor factibilidad de poder lograr la estimación del volumen sistólico y del gasto cardíaco y al momento de ver la repetibilidad no hubo diferencias entre los grupos. Las conclusiones finalmente de este estudio es que todos los métodos que se utilizan de forma no invasiva pueden lograr un estadio importante de factibilidad de lograr las mediciones de estimación del volumen sistólico, siendo quizás un poco más fácil hacerlo en los sistemas que no son dependientes del operador, como los sistemas como biorreactancia o LIDCO para casos como este del estudio que estamos viendo. En resumen, y con esto quiero finalizar, lo importante de entender de los sistemas de monitoreo hemodinámico invasivo y no invasivo es que tienen fortalezas y debilidades que todos debemos conocer, que en el caso puntual de biorreactancia hay mejoras sustanciales con su predecesor, la bioimpedancia, lo cual lo hace mucho más preciso, y la evidencia hasta hoy existente en sepsis, proveniente de las guías de campaña sobreviviendo a la sepsis, de estudios prospectivos, retrospectivos y de clinical trials, nos habla de que la estimación del volumen de fluido y el adecuado régimen de control de líquidos puede impactar en evitar la sobrereanimación con las potenciales secuelas que esto puede traer, y sistemas como la biorreactancia ofrecen alternativas para poder identificar este grupo de pacientes. Quiero agradecerles a todos ustedes, una vez más al comité organizador por esta oportunidad. Como les decía, cualquier inquietud pueden por favor contactarme a través de este código QR o a través de redes sociales, que con el mayor de los gustos estaré compartiendo con ustedes las experiencias y lógicamente compartiendo sus opiniones. Muchas gracias.